Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase. Gracias por todo lo que saludaron en el chat. Espero que se encuentren muy bien, que puedan estar listos para aprender esta mañana. Esta mañana tengo planeado que luego de la parte socioemocional terminemos con lo que es el electromagnetismo y luego vamos a comenzar la última unidad de ciencias físicas. Ya se libran de ciencias físicas pronto, ¿verdad? Esta nueva unidad se llama Conozcamos las ondas, así que vamos a hablar acerca del movimiento ondulatorio, ¿verdad? Eso es lo que tengo planeado para esta mañana. Como pueden ver ahí atrás de mí está algo que nos recuerda que muy pronto estaremos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Para poder celebrarlo bien esta semana hemos estado hablando acerca de nuestro país. Cosas que tal vez desconocemos o cosas de interés de nuestro país que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Generalmente nosotros como salvadoreños no tenemos mucho patriotismo. Así ha sido nuestra cultura. No nos infunden mucho el patriotismo como en otros países que yo veo que se desviven por su país, ¿verdad? No nos educan así, pero a veces tenemos que recordar la siguiente frase que yo encontré buscando información para esta semana. Hay esta frase que realmente me impresionó bastante. Es súper cortita, pero me hizo reflexionar. Dice, El Salvador grande como su gente. Eso es cierto, ¿verdad? Nuestro país va a ser tal y como su gente es. Así que si nosotros nos esforzamos por ser lo mejor, nuestro país también, ¿verdad? Se va a ir por ese rumbo. Yo no sé con cuántos futuros presidentes estoy hablando o con cuántas personas que van a tener poder en un futuro cercano estoy hablando en este momento. Así que mi invitación es a que puedan tener siempre en mente ayudar a los demás, así como hizo el personaje que vamos a estudiar en esta mañana. Les voy a compartir el video de un personaje llamado José Arturo Castellanos. Él era un militar que fue destacado como cónsul en Europa. Estuvo en varios países de Europa sirviendo como cónsul durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial Alemania estuvo bajo el régimen de Hitler y él tuvo la brillante idea de perseguir a los judíos, ¿verdad? La brillante idea, entre comillas, de perseguir a los judíos. José Arturo Castellanos aprovechó su posición como cónsul para hacer algo a favor de estas personas. Quiero que vean este video cortito y luego vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ahorita. Did you hear what users are saying lately about Jira? Matt said, Jira, you're old. Hubo un hombre cuya actuación durante la Segunda Guerra Mundial fue tan heroica que merece ser contada. Este héroe logró salvar la vida de miles de judíos del Holocausto nazi. José Arturo Castellanos fue un militar y diplomático de nacionalidad salvadoreña. Salvó más de 40.000 judíos de Europa Central de la persecución y del exterminio nazi de Hitler.
Castellanos emitió documentos que los acreditaba como ciudadanos salvadoreños. El empresario rumano George Mandel, que adoptó el nombre de George Mandel Mantelo, le pidió ayuda a Castellanos para salvar a su familia de la deportación a los campos de concentración nazi. La hazaña comenzó cuando Castellanos creó el cargo ficticio de primer secretario en el consulado de Ginebra. Mandel Mantelo fue detenido por la Gestapo, conocida también como la Policía Secreta del Estado. Sin embargo, el pasaporte que le confería nacionalidad salvadoreña lo salvó de ir a los campos de concentración. Desde entonces, Castellanos salvaría la vida de un número que asciende los 40.000 judíos. Los llamados certificados de libertad le permitieron a miles escapar del holocausto nazi. La historia poco conocida del coronel Castellanos ya ha llamado la atención de la comunidad judía en El Salvador. La comunidad judía financia investigaciones de Castellanos. Asimismo, intentan rendir tributo a su memoria incorporando su nombre en el Museo de Yad Vashem. Recibió recientemente el título de Justo entre las Naciones por Yad Vashem. Perfecto, chicos. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, esta persona, aprovechando su posición como cónsul, pudo ayudar a muchos del exterminio, ¿verdad? Los libró del exterminio. Y esto, se dieron cuenta de esto hace no mucho tiempo, como en el 2007 descubrieron en Ginebra un portafolio que contenía miles de papeles, de certificados de nacimiento que él extendía a las personas, ¿verdad?, judías, para hacerlos pasar como salvadoreños. Entonces, a pesar de las dificultades en las que él estaba, porque corría peligro su vida, ¿verdad? Si se daban cuenta que él estaba haciendo eso, podían matarle. Él decidió hacer el bien a pesar de las circunstancias. Así que mi invitación es que ustedes puedan pensar siempre que el país va a ser tan grande como ustedes sean y que ustedes pueden tomar decisiones importantes en su vida que puedan ayudar a otras personas, ¿verdad? Tal vez no salvar la vida literalmente de las personas, pero pueden salvar el futuro de esas personas. Así que espero que recuerden esto siempre. Pasamos entonces a la parte de nuestra clase de este día. Si hay algún comentario que alguien quiera hacer, es el momento para hacerlo. Vale. Esta mañana vamos a hablar acerca de los transformadores, ¿verdad? Los transformadores son aparatos eléctricos, dispositivos eléctricos que transportan energía y su principal función o lo principal para lo que son usados es para transformar el voltaje de un voltaje alto a uno bajo o viceversa, ¿verdad? Va a depender de su función, así le dicen transformador de subida o transformador de bajada. El principio de funcionamiento del transformador está basado en dos principios que estudiamos en la semana pasada. Si ustedes recuerdan, hablamos de la inducción electromagnética y de la inducción mutua, ¿verdad? Entonces, el funcionamiento de este aparato se basa en ese principio de la inducción mutua. Para comprender un poquito cómo funciona el transformador, les voy a compartir un video en el que explica claramente cómo funciona
¿Y cuál es el principio de funcionamiento? ¿Verdad? Ahorita se lo comparto. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? ¿Eh? La potencia. ¿Qué potencia? La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. Bueno, entonces ahí explico de una manera bastante dinámica cómo funciona el transformador, ¿verdad? Y qué es lo que sucede con el voltaje y con la corriente. ¿Cómo se quema? Pues fíjate que en realidad, no sé si te referís a cuando hay una tormenta eléctrica y que explota y se va la energía en nuestra colonia. Vaya, en realidad no es que se queme, porque si te fijas, la energía vuelve relativamente rápido, ¿verdad? A veces hay ocasiones en que tiene que llegar CAES a verificar y hacer que vuelva a funcionar. Pero lo que sucede es que el transformador tiene, para que me entendas, funciona como una caja térmica, una caja de fusibles que tenés en tu casa. Si en tu casa sucede un cortocircuito, la caja térmica se dispara, ¿verdad? Se bajan los fusibles y se va la energía en tu casa. Entonces, los transformadores están equipados con algo parecido. Y el ruido que escuchas como una explosión es cuando se bajan los térmicos, por decirlo así. Generalmente pueden acceder a esto desde donde CAES trabaja, ¿verdad? Remotamente y volverlos a activar. A veces sucede que no los pueden activar desde allá y tienen que ir a revisarlos y arreglarlos personalmente, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, no es que se queme. Parras. Perfecto, gracias por tu pregunta. Muy bien, entonces, fíjense que esto del transformador ha sido bastante preguntado en la PAES. Por esa razón he decidido explicarlo con un poco de detenimiento, ¿verdad? Porque puede ser que lo incluyan en el avanzo o que les pongan algo en el examen de admisión de la UES. Ya hablamos de esto, de cómo funciona, que se induce la corriente a una bobina aunque no esté conectada.
Estas son imágenes de algunos transformadores que ustedes ya habrán visto. Estos son los que aparecen en los postes de nuestra colonia, ¿verdad? Existen muchísimos más grandes que estos. Estos solo son una muestra. También existen unos pequeños que quizás no sabíamos que son transformadores. Por ejemplo, Parras, tú usas el órgano cuando tocas con el grupo, ¿verdad? Te habrás dado cuenta que el conector no es un conector normal como el de mi computadora, por ejemplo, o el de la plancha de la casa, sino que tiene una cajita como esta. Esta cajita en realidad, le llaman cubo, tienes razón. Y es un transformador lo que tienes. Podés ver aquí en esta parte de ese cubo, hay especificaciones y ahí dice cuántos voltios saca. El transformador más común del que todos usamos es el cargador de nuestro celular. También, ¿verdad? Si se fija, tiene esta parte que es un transformador. Como le decía en la clase pasada, nuestro celular trabaja con 5 voltios y nosotros recibimos de CAE 110 voltios. Entonces, esta cajita lo que hace es cambiar los 110 voltios a los 5 que mi celular necesita. ¿Por qué son tan importantes los transformadores? Cuando CAE produce la energía, produce miles de voltios. Este solo es un ejemplo, ¿verdad? Que dice que esta planta emite 12 kilovoltios, ¿verdad? 12,000 voltios. Tiene un transformador y ese transformador hace subir el voltaje para poder ser transmitido a través de los alambres de alta tensión que llevan 400,000 voltios. Pero para llegar a la casa, en este caso, esta casa recibe 240 voltios, lo que hace es que bajan el voltaje con otro transformador a 13,000 voltios y luego hay un transformador en el poste cerca de mi casa que lo reduce a 240,000 voltios. Entonces, van jugando con el voltaje transmitido dependiendo para qué lo necesiten. Por ejemplo, la industria tiene otro tipo de voltaje, otra cantidad de voltios recibe diferente a la que nosotros recibimos en casa. Y todo eso es posible gracias al transformador. Como vieron en el video, el transformador consta de un alma de hierro. Aquí lo pueden ver, se le llama núcleo. Esto que está acá es un armazón de hierro, ¿verdad? Que lo que hace es magnetizarse cuando pasa corriente a través de las bobinas. La corriente que pasa viene de CAES en esta parte, en esta bobina que se le llama bobina primaria o bobina de entrada. Esa es la que yo conecto CAES. Y luego pasa, se induce la corriente a la otra bobina, que es donde sale ya no los 110 voltios, sino que los 5 para cargar mi celular. Entonces a esa se le llama bobina secundaria o bobina de salida. En la vida real lo que usan aquí los electrónicos luce más así, ¿verdad? Esto es como el principio de cómo funciona. Y esta es la fórmula, antes de pasar a al siguiente slide. El voltaje de entrada, es decir, el voltaje en la bobina 1 sobre el voltaje de salida es igual al número de vueltas que tiene aquí la bobina de entrada sobre el número de vueltas que tiene la bobina de salida. Y eso es igual a la corriente de salida sobre la corriente de entrada. No es que me haya equivocado porque aquí está voltaje 1 entre voltaje 2, número de vueltas 1 entre número de vueltas 2, pero aquí dice corriente 2 sobre corriente 1. No, que estos se comportan de forma directa, pero la corriente se comporta de forma inversa, por eso está al revés. ¿Cómo vamos a utilizar esta fórmula? Eso va a depender de nuestro ejercicio. Por ejemplo, si en el ejercicio dijere que yo tengo tantos voltios a la entrada
y tantos voltios a la salida y quiero saber el número de vueltas que tiene que tener la bobina secundaria para lograr algo, yo lo que voy a hacer es únicamente trabajar con esta parte de la fórmula, esta igualdad, y me olvido de esta que está acá, ¿verdad? Si por el contrario, los datos que yo tengo tienen que ver con corriente y con número de vueltas, entonces en ese caso lo que yo voy a hacer es trabajar con esta parte de la igualdad. Es decir, que vamos a ir trabajando de 2 en 2, dependiendo de los datos que tenga, ¿verdad? Así es como voy a irla manejando. No es que las 3 las voy a manejar de una sola vez. Existen 2 tipos de transformadores. Uno se llama transformador de bajada y a otro se le llama transformador de subida. Eso va a depender si baja el voltaje o si sube el valor del voltaje. La diferencia es que en el de bajada, en el embobinado primario, tengo más vueltas que en el secundario y en el de subida es al revés, ¿verdad? Tengo menos vueltas en el primario y más en el secundario. Si tuviera el mismo número de vueltas, entonces no cumple con la función de aumentar o disminuir el voltaje, sino que ya solo sirve como un medio de aislamiento. Algo importante es que este transformador solo trabaja con energía alterna, con corriente alterna, no trabaja con corriente directa. ¿Por qué? Bueno, el video explicaba por qué. Porque si yo paso por aquí corriente directa, entonces el flujo magnético va a ser constante. Pero al pasar corriente alterna, como la corriente está cambiando de dirección, el flujo magnético no va a ser constante. Y eso es lo que me va a producir la inducción en la otra bobina, ¿verdad? Entonces recibe corriente alterna y saca corriente alterna. ¿Preguntas hasta acá con la parte teórica? Muy bien. Entonces veamos el primer ejemplo. Dice que se desea construir un transformador que al ser conectado a la red eléctrica permita conectar en el secundario, vamos a suponer que esta es mi bobina primaria, aquí le voy a hacer un dibujillo, y esta es mi bobina secundaria. Entonces, dice que yo quiero hacer un transformador que al conectarlo a la red eléctrica, yo pueda conectar en el otro extremo una lámpara de 12 voltios. ¿Cuál tiene que ser el número de espiras en cada bobina? Bueno, que debe tener el primario por cada una del secundario. Y me dice que de aquí recibo 220 voltios. Como no me dice cuántos números de vueltas tengo aquí ni aquí, quiere que deje mi respuesta en función de esas variables, ¿verdad? Solo están hablándome de número de vueltas y voltaje. Por tal razón, yo voy a emparentar únicamente estas dos relaciones. Número de vueltas de entrada entre número de vueltas de salida es igual al voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Se va a dar cuenta que es bien sencillo este tipo de ejercicios, ¿verdad? En la PAES han venido parte teórica, sobre todo que explique el funcionamiento del transformador, y varias veces han venido ejercicios porque el manejo de la fórmula es bien fácil. No sé el número de vueltas de entrada, eso estoy buscando y la voy a dejar en función del número de vueltas de salida, pero sí sé que el voltaje de entrada es 220 voltios, así que lo voy a sustituir aquí. Y sé que a la salida yo quiero obtener 12 voltios y lo pongo acá. Voltios entre voltios se simplifican y me va a quedar de la siguiente forma. Número de vueltas de entrada entre número de vueltas de salida es igual, hago esta división y da 18
18.33, 33, 33, 33. Ahora me preparo para sacar mi respuesta. Lo que voy a hacer es despejar N1. 18.33 es lo mismo que tener 18 y un tercio. Y voy a pasar para acá N2, que estaba dividiendo, y ahora va a pasar a multiplicar. Esta es la respuesta. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, miren lo que me pregunta. Me dice, señala el número de espiras que debe tener el primario por cada una del secundario. Lo que me está diciendo esto es que la bobina de entrada o primaria debe tener 18 y un tercio de vueltas por cada vuelta en el embobinado secundario. Es decir, si yo aquí tengo una vuelta, voy a tratar de borrar esto aquí. Vale. Imagínense que yo aquí tengo una vuelta. Entonces aquí tengo que tener 18 y un tercio de vuelta. Para que esto pase. Si yo aquí tengo dos vueltas, aquí tengo que tener 18 por 2, 36, ¿verdad? 36 y 2 tercios de vuelta. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta con el ejemplo, chicos? ¿Esto será un transformador de bajada o de subida? Es de bajada, ¿verdad? Porque de un mayor voltaje voy a un menor voltaje. Entonces, vamos a la acción. Les comento, fíjese que el ministerio... Señor, mándeme. Parras tiene una pregunta en el chat. Ahorita voy. Vamos a ver. Gracias por avisarme. Pues sí, fíjate, Parras. Tiene que ser preciso para que se pueda dar esto tal y como tú quieres. Tiene que ser bien preciso. Gracias. Vaya, les comentaba que el Ministerio de Educación ya envió los resultados que ustedes tuvieron en las pruebas diagnósticas. No ha enviado, por ejemplo, Rebeca se sacó tanto y Víctor se sacó tanto y Parra se sacó tanto, sino que ha enviado un consolidado explicando cuáles son las desventajas que tenemos como institución y las ventajas que tenemos. Una de las ventajas que tenemos así como colegio es que ustedes sean capaces de transformar una imagen en información para realizar un ejercicio o un gráfico, sacar información de un gráfico o de una tabla y usarla para hacer un ejercicio o viceversa, ¿verdad? Leer un enunciado y ese enunciado transformarlo en un diagrama y poner ahí todo lo que el enunciado me está diciendo. Entonces, para poder ayudar a disminuir esa desventaja es que el lunes en el refuerzo hablé sobre gráficos y la interpretación de los mismos. Y esa es la razón por la cual el ejercicio en esta mañana está de esta forma. Dice, observa la imagen, información pendiente. No le estoy diciendo nada de un gran enunciado, solo en la imagen usted tiene que sacar la información que necesita y resolver llenando este espacio de acá y este espacio de acá. Le voy a dar unos minutos, si tiene alguna duda ahí solo
solo pone en el chat o levanta la mano y resolvemos la duda. Así que le doy unos minutitos para que lo pueda hacer. A ver, chicos, ¿alguien ya tiene la respuesta? ¿Cuánto le dio la corriente de entrada y el voltaje de salida? ¿Necesitan más tiempo o no lo han podido hacer? El voltaje de entrada, bueno, el amperaje de entrada les tiene que dar 10 amperios. Y el voltaje de salida les tiene que dar 400 voltios. Tal vez le dé pena decir por si le salía mal, ¿verdad? Pero perfecto, Marjorie. Muy bien. ¿Con qué no estás de acuerdo, Parras? ¿Algo de esto no te salió así? ¿Querés que lo hagamos? ¿Qué parte? Ambas. Vaya. Lo que le están dando a usted es el número de vueltas, ¿verdad? Entonces, indiscutiblemente voy a poner esta parte de la ecuación, porque esos son datos que yo tengo. Número de vueltas de entrada entre número de vueltas de salida es igual a... Ah, se me olvidaba. Aquí no es necesario que le ponga 1 y 2, ¿verdad? Le puede poner entrada, salida, primario, secundario, como usted quiera. Eso no importa. Lo importante es que lo distinga. Voy a sacar primero el amperaje. Entonces, me acuerdo que la corriente es al revés. Aquí voy a poner corriente 2. Uy.
Corriente 2 sobre corriente 1. Y ahora solo sustituyo. Número de vueltas de entrada, 5 vueltas. Número de vueltas de salida, 20 vueltas. Me van las unidades de vueltas y me va a quedar corriente 2, es decir, la corriente en el secundario es de 2.5 amperios. Y la corriente 1 es lo que estoy buscando. Así que se la voy a poner así. Esto entre esto es, quiero ver, un cuarto, 0.25, ¿verdad? 0.25 sin unidades porque ya se me fueron. Este y 1 que está aquí abajo lo voy a pasar a multiplicar. Y esto es igual a 2.5 amperios. Y ahora ya solo despejo, ¿verdad? Me va a quedar la corriente de entrada es igual a 2.5 amperios dividida entre 0.25. Al meter eso en la calculadora, eso me da 10 amperios, que es lo que hemos puesto acá. En el otro caso, de nuevo, sí o sí, voy a igualar el número de vueltas de entrada con el número de vueltas de salida. Y ahora voy a trabajar con los voltajes. Voltaje de entrada sobre voltaje de salida. De nuevo, aquí me va a dar 5 vueltas entre 20 vueltas. Es igual a 100 voltios sobre el voltaje de salida, que es el que estoy buscando. 0.25. De nuevo voy a pasar V2 al otro lado a multiplicar y eso va a ser igual a 100 voltios. Me deshago del 0.25, lo paso a dividir, me va a quedar 100 voltios entre 0.25. Al meter eso en la calculadora, a usted le da 400 voltios, que es esto que tenemos acá. Preguntas. Excelente. Entonces, con esta parte terminamos lo que es electromagnetismo, chicos. Vamos a pasar a la nueva unidad. Y esa nueva unidad se titula ondas. ¿Qué es una onda? Bueno, una onda es una perturbación que se propaga en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo aquí las ondas producidas en un estanque, ¿verdad? Usted tiene inicialmente el estanque tranquilo. Yo dejo caer, por ejemplo, una gota, podría ser, y se empiezan a formar estos círculos concéntricos. El estanque estaba tranquilo, vine yo, hice una perturbación en el medio y esa perturbación se empezó a propagar en el espacio. Esto es onda. También una onda es una forma de expresar un movimiento oscilatorio. ¿A qué me refiero con movimiento oscilatorio? Un movimiento oscilatorio es, por ejemplo, el que tiene un péndulo o el que genera una masa en el extremo de un resorte. Se le llama movimiento oscilatorio a aquel movimiento que tiene un punto de equilibrio y luego tiene un máximo, tiene un mínimo y el equilibrio. Entonces, un péndulo, si yo lo muevo, empieza máximo equilibrio, mínimo equilibrio, máximo equilibrio. Ese es un movimiento oscilatorio. Igual el resorte, ¿verdad? Creo que aquí más adelante lo va, aquí. En el resorte igual, usted tiene equilibrio, máximo, equilibrio, mínimo. A eso se le llama un movimiento oscilatorio.
¿Por qué se expresan ese movimiento oscilatorio con una gráfica como una gráfica senoidal? Bueno, realmente es una gráfica senoidal, no es como. ¿Por qué? Ahorita puede ver acá por qué, ¿verdad? Usted tiene acá una masa en el extremo de un resorte, cuando está en equilibrio, está en este punto de acá, digamos, y luego tiene un máximo, un mínimo, equilibrio, máximo, mínimo. Entonces, esta es la forma de representar este tipo de movimiento, el movimiento oscilatorio. Preguntas con lo que es una onda. Muy bien, entonces a esta línea que tracé aquí, que obviamente es una línea imaginaria, se le llama línea de equilibrio o punto de equilibrio, ¿verdad? A la parte más alta de la onda, este piquito que están acá se le llama cresta, y a la parte más baja de la onda se le llama valle. ¿Qué es un frente de onda? Lo siguiente que les voy a explicar es vocabulario científico, ¿verdad? Que es otro de nuestros puntos flacos, sabernos expresar con vocabulario científico. Le voy a explicar a qué se refiere un frente de onda, porque lo vamos a usar más adelante y ya sabe usted qué va a hacer, ¿verdad? Cuando yo dejo caer una gota de agua en un estanque, lo que sucede son estos círculos concéntricos que usted puede ver a este lado de la pantalla. Estos círculos concéntricos se van formando a medida que la perturbación se va expandiendo, se va transportando, ¿verdad? Pero si se fija, todos estos puntos de aquí, que es como el círculo más oscuro, todos se perturban al mismo tiempo. Igual el siguiente círculo, todos estos se perturban al mismo tiempo, estos igual y así sucesivamente. Entonces la onda va perturbando a medida que va avanzando ciertos puntos todos al mismo tiempo. Esa perturbación que se da al mismo tiempo es que se llama frente de onda. Puede suceder no solo en este tipo de ondas, en las ondas planas también, ¿verdad? Aquí va avanzando, cada punto que se va perturbando se convierte en un frente de onda. Si alguno de ustedes tiene preguntas o no le queda muy claro el concepto, me avisa. Otro concepto importante que vamos a usar para definir otras cosas es a qué me refiero yo cuando digo una oscilación completa. Una oscilación completa se da desde, por ejemplo, si mi movimiento lo empiezo a contar desde el equilibrio, va a ser una oscilación completa cuando este resorte vaya máximo, equilibrio, mínimo, equilibrio. Ahí se da una oscilación completa. Cuando vuelve a la posición desde donde empecé a medir el movimiento. Si yo hubiera empezado a medir el movimiento, no desde el equilibrio, sino que desde el mínimo, por ejemplo, desde acá, entonces mi oscilación completa hubiese sido equilibrio máximo, equilibrio mínimo. Ahí hubiera sido una oscilación completa. Para que lo vean mejor, está este dibujito, ¿verdad? Si usted se fija, le empiezo a contar desde el equilibrio, pero el equilibrio cuando la onda va hacia abajo. Entonces, tengo un mínimo, equilibrio máximo, equilibrio. Aquí se daría una oscilación completa. ¿Por qué? Porque estoy en esta misma posición, solo que más adelante. ¿Me explico eso, chicos? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Perfecto. ¿Qué significa que dos ondas estén en fase o que estén en desfase? Ahorita se los voy a explicar. En fase significa que las dos ondas que estoy comparando se muevan al unísono. Por ejemplo, a los 20 milisegundos, esta onda tenía una posición de 0 metros. Y esta onda a los 20 milisegundos también está en 0 metros. Luego,
a los 22.5 está en su máximo, esta también a las 22.5 está en su máximo. Quiere decir que las dos se mueven al unísono. En desfase, bueno, en desfase sería no coinciden, ¿verdad? Ahorita les enseño un interactivo para que me puedan comprender mejor. La máquina ideal. Vaya. Vamos a ver. Este es el desfase. Vaya. Aquí tengo una onda roja. Vamos a medir esta onda a partir del valle. Aquí. Entonces yo puedo decir que esta onda roja está en fase con una onda azul, con esta onda azul. Si los dos se originan, coinciden cada punto la una con la otra. Estas dos ondas oscilan en fase en este momento. Pero si yo muevo un poquito una de las ondas, estas ya no están en fase, ya están en desfase. Existe un desfase completo que es acá, cuando esta está en su máximo, esta está en su mínimo. Este es un desfase completo, o se le dice que oscilan en un desfase de 180 grados. Si se fija, aquí tengo un círculo que me está como monitoreando eso en comparación a grados, ¿verdad? Cuando las dos se oponen, podría decirse, es un desfase de 180 grados. Ese está para acá y la azul está para acá. Esto nos va a servir cuando hablemos de interferencia, ¿verdad? Porque las interferencias, dependiendo si las ondas oscilan en fase o en desfase, así va a ser el tipo de interferencia que vamos a estudiar. Pregunte con esto. Ah, muy bien, Parra. Sí, eso es lo que vamos a hablar ya en un ratito, las interferencias. Cuando están en desfase es una interferencia destructiva y cuando están en fase es una interferencia constructiva. De hecho, lo podemos ver acá, ya que tocaste el punto. Ahorita tengo siempre la onda roja y la onda azul. Voy a poner una onda rosada que es la sumatoria de las dos ondas, ¿verdad? Eso es lo que se hace cuando se interfieren, las dos ondas se suman. A medida que yo voy acercándolas a que oscilen en fase, la onda esta va creciendo, ¿verdad? Porque aquí se suman las dos ondas y esta se vuelve más grande. La sumatoria de esta apertura de ambas. En cambio, cuando oscilan en desfase, por eso se llama constructiva, porque ambas se ayudan y hace que crezca más. Pero cuando oscilan en desfase, mira lo que va pasando con la rosada, va disminuyendo. Cuando tengo un desfase de 180 grados, la onda se aniquila, ¿verdad? Y si te fijas, todo esto en línea recta. Entonces ahí es donde se da la interferencia destructiva que me estás preguntando. Correcto, se anulan. Así es. Imagino que sabes eso por la música. Muy bien. Vaya. Ah, ya. Está bien. Está bien que te interesa porque la música es, bueno, el sonido es una onda, ¿verdad? Y sigue todas estas leyes que estamos estudiando ahora. Así que eso te puede ayudar a ser un mejor músico. De hecho, si estudias música profesionalmente, vas a tener que estudiar esta parte de la física, ¿verdad? Para que puedas comprender cómo es que funciona el sonido en realidad. Vaya. Entonces, vamos a hablar, para terminar con esta parte, de los parámetros de una onda. ¿A qué me refiero con parámetros? A las medidas que usted puede tomar en una onda. La primera medida de la que voy a hablar es una que se llama longitud de onda. Y esta se representa con este símbolo griego que se llama lambda.
se define como la distancia mínima entre dos puntos en fase. En otras palabras, en español, ¿qué significa eso? Si usted busca en internet, generalmente cuando usted googlea longitud de onda, le dicen que es la distancia que existe entre cresta y cresta o entre valle y valle. Eso es cierto. Pero no es la única longitud de onda. Siempre que yo tenga dos puntos, una onda en la que está en la misma situación la onda, esa distancia es una longitud de onda. ¿A qué me refiero con la misma situación? Aquí este punto, la onda está en equilibrio y va de subida, ¿verdad? Este punto también está en equilibrio, pero aquí va de bajada. Entonces, este punto y este punto no están en la misma condición. Pero este sí, está en equilibrio y de nuevo va en subida. Entonces, aquí para acá es una longitud de onda. La longitud de onda se mide en metros en el sistema internacional. Luego tenemos la amplitud. Esto de la longitud de onda, la amplitud, lo vamos a utilizar para hablar de los fenómenos que ocurren, por ejemplo, en el sonido. Porque el sonido del piano yo lo puedo distinguir perfectamente con el sonido de la flauta, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver los parámetros de las ondas. O por qué cuando yo toco la y toco fa, suenan diferente. Bueno, también tiene que ver con los parámetros. Por eso estamos estudiando esta parte. El siguiente parámetro es la amplitud. La amplitud es la distancia que existe desde la línea de equilibrio hasta un máximo o desde la línea de equilibrio hasta un mínimo. Es decir, de la línea de equilibrio a una cresta o a un valle. A eso se le llama amplitud. Se representa con una letra A mayúscula y también se mide en metros. Luego tenemos el periodo. Un periodo es el tiempo que se tarda en hacer una oscilación completa. Recuerden que una oscilación completa es de aquí para acá, ¿verdad? Aquí tengo una oscilación completa, aquí tengo otra oscilación completa y aquí tengo otra. El dibujo me está diciendo que todo esto se forma en un segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardó la onda en formar una oscilación completa? 1/3 de segundo, porque en un segundo se forman 3 oscilaciones completas. Por tal razón, el periodo es 1/3 de segundo. Esta G está mal aquí, ¿verdad? El siguiente parámetro es la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. El periodo se mide en segundos, ya que es tiempo lo que estamos midiendo. Como la frecuencia es la inversa del periodo, quiere decir que yo aquí voy a tener 1 sobre segundo en mis unidades, o segundo a la -1. Esto me genera una nueva unidad llamada hertz. Por provenir de un nombre propio, se representa con una H mayúscula y una Z minúscula. ¿Verdad? La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Si mi unidad de tiempo es un segundo, ¿cuántas oscilaciones completas se han formado en un segundo? 3. Entonces mi frecuencia es 3 Hz. Y finalmente la velocidad de una onda. La velocidad de la onda es la rapidez con la que una onda se desplaza y se mide en metros sobre segundo en el sistema internacional. La fórmula para obtener la rapidez de una onda es lambda sobre periodo o lambda por frecuencia. Para que usted recuerde esta fórmula, es más fácil que recuerde que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Eso ya todos lo saben. Pero en las ondas la distancia se llama longitud de onda y el tiempo se llama periodo, ¿verdad? Entonces de ahí sale esa fórmula. Como acabamos de ver, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Yo puedo reescribir esto como lambda
por 1 sobre periodo, ¿verdad? Es decir, lambda por frecuencia. Y ahí sale esta formulita. Solo es para que la recuerden. La rapidez con la que la onda se desplaza depende de varios factores. Uno de esos factores es el medio en el que se está transportando. No se va a transportar en la misma velocidad en el aire que en el agua, ¿verdad? O en un sólido. Entonces, dependiendo del medio donde se transporte, así va a ser la rapidez de la onda. Como veremos más adelante cuando estudiemos la luz y el sonido, la velocidad de estas ondas también se ve afectada por el medio. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Excelente. Entonces, aquí tengo un comentario. Vaya, gracias, Parras. Entonces vamos a la clasificación de las ondas. En la PAES, que es el examen al que yo puedo hacer referencia, ¿verdad? Examinaban bastante esta parte de la clasificación. Hay más clasificación de las ondas, más como conceptos bajo los cuales las puedo clasificar, pero he escogido los dos más importantes, que son los que han preguntado siempre en la PAES. La primera clasificación se da según el medio en que la onda se propaga. Si la onda necesita un medio para propagarse, se llama onda mecánica. Algunos ejemplos de esto tenemos el sonido. El sonido es una onda mecánica, eso significa que no se propaga en el vacío, ¿verdad? En el espacio, por eso es que hay un silencio absoluto, porque no se propaga el sonido en el vacío. Pueden haber explosiones de estrellas ya viejitas, ¿verdad? Y no se escucha la explosión. Las ondas en una cuerda, yo puedo agitar una cuerda y se propagan ondas ahí. Pero si no tengo la cuerda, por más que agite la mano, no se van a propagar, ¿verdad? Lo mismo sucede con las ondas en el agua. Yo puedo tirar una piedra, pero si no hay agua, no voy a ver esta propagación que están viendo ustedes en pantalla. Entonces, estas ondas necesitan un medio. Las ondas sísmicas son otras, que ya vamos a hablar cómo funcionan. La otra parte son las ondas electromagnéticas. Estas no necesitan un medio para propagarse. Y el ejemplo perfecto de esta es la luz. Usted ve que tengo el sol a millones de kilómetros de la Tierra y el espacio entre la Tierra y el sol es un vacío, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo recibir la luz del sol aquí en la Tierra. Entonces, eso me permite ver que la luz se propaga en el vacío, no necesita un medio para propagarse. Y no solo la luz, sino que todo el espectro electromagnético. Cuando hablemos de la luz, vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿A qué me refiero con el espectro electromagnético? Bueno, ahí están los rayos X, los rayos gamma, los rayos alfa, las microondas, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, etcétera. Es una gama súper grande que nuestro ojo humano solo es capaz de ver una fracción bien chiquitita de todo el espectro que en realidad existe, ¿verdad? Nosotros solo vemos la luz visible, que le llaman así precisamente por eso. Pero el espectro electromagnético tiene muchísimas más ondas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Esta sería la primera clasificación. Ondas mecánicas sí necesitan un medio, ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. La siguiente clasificación es según la relación que existe entre la dirección de la perturbación y la dirección de la propagación. Parece un poco enredado, pero yo se lo voy a explicar, es bien sencillo. Aquí tengo dos clasificaciones también. Las primeras son las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales, un ejemplo acá, la perturbación y la propagación son paralelas. ¿A qué me refiero con eso? Si usted se fija,
La perturbación en este resorte yo lo hago en el eje X, empujo la mano para allá y para acá, ¿verdad? Entonces la perturbación se da en el eje X. ¿Hacia dónde se va propagando la onda? Esa perturbación se va moviendo para allá, mire, en esa dirección, para allá. Entonces, también está en el eje X, por lo tanto, perturbación y propagación son paralelas. Las otras son las ondas transversales. Aquí la perturbación es perpendicular a la propagación, como el siguiente ejemplo. Si usted ve, la mano es agitada de arriba hacia abajo, es decir, en el eje Y. Y la onda se va moviendo en el eje X, ¿verdad? Mire, va caminando para allá, en el eje X. Entonces aquí, perturbación y propagación se dan en ejes perpendiculares. Por eso son longitudinales y transversales. Esto trae a mi memoria una pregunta de la PAES, ¿verdad? Y le decía, bueno, le daba el ejemplo de varias ondas. Le decía las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son las que se producen en un temblor o terremoto, ¿verdad? Por si alguien se lo preguntaba. Las ondas al tocar una guitarra, las que se generan en las cuerdas de la guitarra. Le decía, ¿qué más le decía? A las olas del mar. Las olas del mar. Y las ondas que se generan en el resorte de una báscula al pesar un objeto en ella. Le pedían que usted clasificara cuál de estas pertenecían a las longitudinales y cuál a las transversales. Le daban estos ejemplos, no recuerdo si le daban más de estos ejemplos, ¿verdad? A ver, ¿qué dirían ustedes? Las sísmicas yo sé que todavía no pueden contestar porque no las hemos estudiado. Ya vamos a ver cómo se comportan las sísmicas. Pero la guitarra, a ver los músicos, la guitarra transversal, perfecto, Parra, muy bien, es transversal por lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, aquí las cuerdas de la guitarra, usted la perturbación la hace con su mano hacia abajo, ¿verdad? O hacia arriba, dependiendo. Y las cuerdas vibran, se transmite en esta dirección la vibración, ¿verdad? Por lo tanto, son transversales tal como Parra lo dijo. Excelente. Las básculas son longitudinales. Muy bien, Ángela. Y la guitarra transversales. Correcto. La báscula es una perturbación como esta que ven acá, ¿verdad? Tengo el resorte de la báscula y aquí abajo tengo el depósito donde peso los objetos, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo ahí las papas, por ejemplo, la báscula jala el resorte y se da una perturbación semejante a esa, solo en vertical. Entonces, es, tal y como Ángela lo dijo, longitudinal. Esta ya vimos que es transversal, esta es longitudinal. ¿Y qué dirían de las olas del mar? ¿Qué piensan? ¿Saben por qué se generan las olas del mar? Se da por la atracción entre la luna y la tierra, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de atracción hace que se levante el agua del mar y que se produzcan las olas. Como la perturbación es hacia arriba y las olas se mueven hacia allá, también serían transversales. Ahora, las ondas sísmicas. Veamos cómo se comportan. Las ondas sísmicas están compuestas de dos tipos de ondas. Unas se llaman ondas primarias y las otras ondas secundarias. Las ondas primarias se comportan así como el GIF que ven acá en pantalla. Y las ondas secundarias se comportan así. Así que las primarias son longitudinales y
y las secundarias son transversales. La unión de las dos ondas es lo que hace a un sismo. Y el movimiento de la unión de las dos es así. Es más un movimiento como circular, ¿verdad? Algo así. Para que tengan una mejor visión de lo que sucede, he traído estos GIFs. Así se comportan las ondas primarias, así las secundarias, y eso es lo que nosotros sentimos, la unión de las dos. Entonces, en esa pregunta de la PAES preguntaban específicamente por las ondas primarias, ¿verdad? Entonces, la respuesta era que también era longitudinal. Preguntas hasta aquí, chicos. Señor, y cuando a veces, por ejemplo, en los temblores, Sí. a veces se sienten unos temblores que van como así, solo desplazamiento de lado y otros que son hacia arriba. Y en ese caso, sí, ¿cómo yo he escuchado eso, ¿verdad? Que hay personas que dicen, el temblor de ahora fue así como mecidito, dicen. Otros dicen, no, era así para arriba. En ese caso, fíjate que siempre se dan los dos tipos de ondas, pero a veces predominan unos y a veces predominan los otros. Las ondas primarias se llaman así porque son las primeras que aparecen, las secundarias porque son las segundas que aparecen, como que no tuvieron mucha imaginación para poner el nombre, ¿verdad? Pero quizás eso se debe a quien domina más. Que unos lo sientan mecidito y otros lo sientan saltadito, pero en realidad siempre es la combinación de ambas. Tal vez en distinta intensidad, pero siempre es la combinación de ambas. Entonces, lo que yo te contestaría es que depende de quiénes predominan ahí, si las primarias o las secundarias. ya. Gracias, señor. Gracias por tu pregunta. Vaya, chicos. Entonces, se me ocurrió, ya que estamos hablando de ondas sísmicas, solo para conocimiento de cómo trabajaban los sismógrafos, ¿verdad? Los sismógrafos no están hechos así, este es como el principio, funcionan como que yo tuviera un péndulo ahí en equilibrio y cuando hay un terremoto, el péndulo empieza a escribir qué tan violento es el temblor. Y ya los expertos saben cómo leer que escriben ahí, ¿verdad? Esa señalización que ellos hacen. Solo por si las moscas nos preguntan algo al respecto. Bueno, eso sería en cuanto a la clasificación de las ondas. Ahora sí, con esto termino. Voy a hablar de los fenómenos ondulatorios de manera general, para que usted tenga una idea de cuando yo hable de reflexión de la onda, a qué me refiero y así sucesivamente. Porque cuando entremos al sonido y a la luz, ellos tienen sus propios fenómenos. Por ejemplo, el sonido en la reflexión tiene dos fenómenos, el eco y la reverberación. Pero ya me voy a dedicar a explicar un poco en más profundidad respecto al sonido. Esta es como la generalidad. Es una reflexión. Bueno, una reflexión es como esto. Déjenme compartirle aquí. Ahorita. Es cuando la onda viene, encuentra un obstáculo en el camino y no puede atravesar ese obstáculo. Entonces llega el obstáculo y rebota. Ahí es cuando se da la reflexión. La onda llega a un obstáculo que no puede atravesar y rebota, ¿verdad? La refracción, que es el siguiente fenómeno, es diferente. La onda llega a un obstáculo que sí puede atravesar y lo atraviesa. Al atravesarlo, como cambia de medio de propagación, la velocidad con la que se va propagando cambia. Al cambiar la velocidad, eso produce una desviación del rayo. Mire aquí cómo va rectecita sobre la línea azul y al llegar aquí se desvía, ¿verdad? Ya no va en línea recta, sino que se desvía. A esa desviación es que se le llama refracción. Vamos a estudiar más adelante cómo es que se genera eso de la refracción, ¿verdad? Y cuáles son los
los fenómenos que propicia. Como el ejemplo clásico de la refracción es este que vemos aquí en pantalla. Usted cuando tiene un vaso con agua y tiene una pajilla dentro, hay un ángulo en el que usted ve la pajilla como quebrada, o si tiene una cuchara dentro, ¿verdad? Se ve como quebrada. O en este caso hay unos lápices que están ahí y se ven quebrados. Es precisamente porque el rayo de luz nos permite ver los lápices, llega del aire al agua, al atravesar el agua se desvía y por eso vemos como que los lápices están quebrados. Luego tenemos la difracción. La difracción es como la capacidad que tiene una onda de rodear obstáculos o de atravesar orificios. Por ejemplo, imagínense que usted está en su casa, la casa está iluminada, pero usted está encerrado en su cuarto. Por alguna razón se va la luz del cuarto donde usted está. Lo demás, el resto de la casa queda iluminada, pero su cuarto queda totalmente a oscuras. ¿Qué pasaría si hubiese un agujero, aunque sea pequeño, en la puerta de su cuarto? La luz que está afuera de la casa entraría por ese agujero. A ese fenómeno es que se le llama difracción. En los laboratorios se prueba la difracción con una bandeja de ondas, ¿verdad? Se generan ondas planas y se pone un obstáculo con un orificio en medio. Ahí puede ver usted cómo la onda al llegar al orificio se curva para pasar por ahí y se sigue propagando, ¿verdad? En la vida real sucede algo como esto. Aunque haya una montaña en medio de su casa y de la mía, ambos recibimos, por ejemplo, las ondas de radio o las ondas de televisión. ¿Por qué? Porque estas emisiones, estas ondas son capaces de rodear los obstáculos. Luego tenemos el fenómeno de la dispersión. Para los amantes de Pink Floyd, creo que este sería el fenómeno favorito. Y ellos entenderán por qué. Este fenómeno se da porque la luz blanca está compuesta por distintas ondas con distinta frecuencia. Entonces, al atravesar el prisma se generan dos refracciones, ¿verdad? Una refracción, otra refracción acá. Y eso permite que la onda de luz se divida en las distintas frecuencias. Cada frecuencia tiene un color y por eso es que vemos los 7 colores del arco iris. Ese es el fenómeno que explica por qué vemos arco iris en el cielo, la dispersión. Luego tenemos la interferencia, ¿verdad? Aquí podrán ver en este interactivo lo que decía Parras, que tenemos interferencia constructiva cuando coinciden las dos ondas y cuando están en desfase tenemos una interferencia destructiva. Eso lo vamos a ver más a detalle ya con el sonido. ¿Alguna pregunta, chiquillos, con lo que hemos visto esta mañana? ¿Alguna observación, algo que quieran saber? La difracción, señor, vendría siendo como, no mucho entiendo la difracción. La difracción vendría a ser como la que rodea los obstáculos donde se encuentra. Siempre la onda es capaz de seguirse propagando sin importar el obstáculo. Si es un agujero, pasa a través del agujero. Si es otro tipo de obstáculo, un sólido, lo rodea con tal de seguir su propagación. A eso se refiere la difracción. No sé si eso es lo que me preguntabas porque se te dio cortado y no alcancé a oír la última parte de tu pregunta, pero no sé si con eso. Sí, yo creo que sí, Perfecto. Bueno, chicos, entonces, gracias por haberse conectado. Eso es la clase de este día. Espero vernos la otra semana aquí a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense mucho y feliz tarde. Por nada. Gracias, señor. A ustedes. Adiós.